Continuando con el tema de los soldados élite de Jesucristo, vamos a hablar sobre cómo ganar la batalla espiritual. Porque en la guerra espiritual no hay lugar neutro, no hay opción para quedarse neutro y decir no participo, me estoy al margen y esto no puede ser así. O usted pelea y gana, o sencillamente le ganan y usted está cautivo. No hay forma de decir estoy en un lugar donde no me compete este asunto. O es del reino de las tinieblas o pertenece al reino de la luz. O pertenece usted a Dios o pertenece a los demonios y a Satanás. Esto es una realidad fuerte y tal vez para muchos le impacta saber estas cosas, pero no hay forma de quedarnos neutros. Por lo tanto, el llamado hoy es a entrar en la batalla, a que usted sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios y del amado nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de que alguien pueda tratar de ignorar esta realidad, este asunto, o el hecho de que pueda decir no creo, sencillamente para mí no existe ni Dios, ni existe el diablo, ni existe el cielo, o ni existe el infierno, no lo exime de esta realidad. Usted va a ser víctima o va a ser vencedor. Jesucristo lo habló de una y otra manera en la Biblia. El Señor Jesucristo explicó con mucha claridad que hay dos reinos y que hay dos lugares donde el ser humano va a pasar la eternidad, independientemente de su religión, independientemente de lo que cree, independientemente de su posición filosófica, lo que sea, no lo exime. O está en el cielo o está en el infierno después de la muerte. Y en esta tierra o vive en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Uno de los pasajes que Jesús citó para indicarnos esto de una manera muy ilustrativa y muy clara fue la historia del rico y Lázaro. Contó la historia de un rico que tenía muchas propiedades y un mendigo que siempre venía a la puerta de la vivienda del rico y éste le daba lo que le sobraba, porque así son mucha gente que tiene muchas cosas, dan lo que les sobra. Pero luego de vivir lo que tenían que vivir en la tierra, los dos murieron. Y Jesús dice que el rico fue sepultado y que Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo. Entonces, de esa manera y en muchos otros pasajes, Jesús viene hablando de estos dos reinos. ¿Pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas? Si quieres ser parte del reino de Dios, miembro de la familia de Dios, un príncipe con Dios, usted debe aceptar a Cristo como Salvador personal y Jesús lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuándo comenzó la batalla espiritual? Esto fue cuando Satanás se rebeló en el cielo, como decía en el tema pasado. Pero en ese tiempo, cuando este personaje estaba en el cielo, no era Satanás, era Luzbel, lucero de la mañana, un querubín protector, un ángel hermoso, director de las alabanzas en el cielo, alabanzas para Dios. Y esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 28, verso 14, donde dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El verso 12 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El verso 16 de Ezequiel 28 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El verso 19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando dice que espanto serás, esto es un cambio de diseño. Dios lo arrojó del cielo a la tierra. Luzbel cayó del cielo, arrojado por Dios, y cuando cayó a la tierra se cumplió esta palabra que Dios le dijo: espanto serás. Se convirtió en un acérrimo enemigo de Dios
y quiso vencer a Dios en varios frentes. Primero, allá en el cielo, queriendo llevar su trono a la posición de Dios, es decir, quiso ser igual a Dios. Pero luego, cuando fue arrojado a la tierra, después de haberse rebelado contra Dios, y entonces Dios, una vez que lo arrojó a la tierra, este ángel cayó y vino y entró en el huerto del Edén y empezó a atentar al diseño de Dios. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, a Adán y a Eva, varón y hembra los hizo, como dice el libro de Génesis, y allí procuró destronar al hombre y agarrar la posición del hombre, lo cual logró su propósito, persuadiendo a Eva para que tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó el fruto, se rebeló contra Dios y entonces fue desplazado Adán y Eva del huerto del Edén. Satanás sabía que así como hizo Dios con él en el cielo, también Dios iba a hacer con el hombre en la tierra. Si lograba que el hombre pecara, sabía que Dios lo iba a arrojar de su presencia, y entonces por eso la Biblia dice que estamos separados de la gloria de Dios, estamos fuera de la gloria de Dios, todo ser humano. ¿Cómo volvemos al diseño original? ¿Cómo volvemos al reino de Dios? ¿Cómo volvemos a la gloria de Dios? A través de Jesucristo. Por eso Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, nació a través de la Virgen María, creció, duró 3 años y medio en un ministerio público y luego fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, entonces, como decíamos al principio, eres trasladado del reino de la luz, del reino, de las tinieblas, al reino de la luz de Dios. Así empieza aquella gran batalla luego con el hombre. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Bueno, cuando Cristo nació de la Virgen María, empezó el diablo a perseguirlo, lo persiguió aún en el vientre, y a través de Herodes fue a Egipto. Tuvo un tiempo allí, después luego regresó José y María, nació el Señor, avanzó, creció, estuvo en su ministerio público, fue a la cruz del Calvario y allí venció a Satanás con todos sus demonios. Luego que resucitó, Jesús levantó a la iglesia. Todos los que aceptamos a Cristo como Salvador personal somos miembros del reino de Dios y de la familia de Dios. Así que Dios quiere que nosotros peleemos la batalla. Jesús le dio, luego que triunfó, la autoridad a la iglesia para echar fuera demonios. Pero es bien específica la Biblia en capítulo 6 del libro de la carta de Pablo a los Efesios, donde allí les dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto indica un orden bien diseñado, bien ordenado, valga la redundancia, de parte del enemigo para atacar al ser humano y principalmente a la iglesia. Estos demonios están en todas partes, gobernadores en los palacios de los reyes, en las casas presidenciales, en las alcaldías. Allí está influenciando a los gobiernos para someter a las masas, para traer daño a la sociedad. Principados en las naciones, cada nación hay un principado, un demonio, dirigiendo miles de demonios, potestades en regiones dentro de la nación y huestes espirituales de maldad en todas las esferas, dentro de las familias, en las empresas, en todo tipo de relación. Allí están los demonios causando daño. Por eso este tema tenemos que seguirlo compartiendo. Usted debe despertar y entrar en la batalla espiritual, en la guerra. No se quede al margen, entre en la batalla, porque si usted es cristiano y no está en la batalla, usted está cautivo por estos demonios. No importa si usted va a una iglesia, no importa si usted predica la palabra, no importa si alguien incluso puede ser pastor, si no está alerta y atento, puede ser engañado por el diablo, porque Jesús lo advirtió muy claramente y en varias partes de la Biblia nos advierte de las artimañas del enemigo. Recuerde que Satanás tiene un diseño que Dios hizo en él, de los cuales no fue privado cuando lo arrojó a la tierra. Este querubín que se convirtió en espanto es un personaje diseñado por Dios
con mucho poder, con mucho conocimiento, con tantas cosas características que Dios hizo. Mire cómo Rick Joyner nos explica cómo son los escuadrones con los que está organizado el diablo. Hay escuadrones, es decir, hay pelotones de soldados demoníacos para atacar en un orden y cada uno tiene una bandera. Me llama la atención que Rick Joyner dice que Dios le mostró estos pelotones y la primera bandera que vio con miles de demonios siendo dirigidos por un demonio principal llamado Orgullo. Luego Justicia Propia, había otra bandera en otro grupo. Luego también había otra bandera que decía Respetabilidad, y bajo esa bandera habían miles de demonios listos para avanzar y atacar. Otro grupo se llamaba Ambición Egocéntrica. Otro grupo se llamaba Juicio Injusto. Y uno más se llamaba Los Celos. Es decir, estoy hablando de que estos grupos, cada uno de estos pelotones, de estos escuadrones demoníacos, están con un propósito específico, para sembrar celos, para traer odio, para traer tantas cosas, y están bien armados. Las armas de estos demonios, de estos ejércitos, son espadas. Para empezar, espadas que son usadas para intimidar, traen intimidación, traen humillación. Y las siguientes son lanzas de deslealtad. Cuando uno brega tanto con deslealtad en las iglesias, es porque hay un batallón completo, es decir, un grupo, un pelotón que se lanza contra una congregación y empieza a lanzar todas estas lanzas para impartir deslealtad y hacer que se rebele toda una congregación unos con otros contra los pastores, para neutralizar las iglesias y que no continúen ganando almas. Allí en las células también sucede lo mismo. Si usted, el líder, no se levanta a librar la batalla por sus discípulos, los demonios van a estar impartiendo deslealtad. Por eso hay grupos de personas que andan de una iglesia en otra iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, y si se quedan en algún tiempo en una por muchos años, igual siguen con este sentido y este impulso de ser desleales y continuar causando rebelión, porque no es solamente una intención malvada del corazón humano, sino que son entes espirituales reales contra los cuales tenemos que luchar. Hemos mencionado espadas, lanzas, y luego ahora debo mencionar las flechas. Este ejército demoníaco tiene flechas. Las flechas que lanza son de acusación. Todo el tiempo está haciendo que la gente tenga un sentido de culpa, que se acuerde de los pecados pasados, del pasado, de lo que me hicieron, que tenga siempre un lamento, que se esté lamentando. Todos estos pensamientos que arden, que hierven en las mentes de muchos, son flechas de acusación que el enemigo lanza, pero también chisme, mentira y murmuración, búsqueda de faltas, toda esa cantidad de chismes que se levantan en los hogares, en grupos familiares, en las células, entre incluso vecinos. Todo esto son dardos del enemigo. Por eso cuando nos hacemos reuniones en hogar, todo eso tenemos que velar y no darle lugar, porque luego voy a hablar un poco sobre cómo se le abren las puertas a esa cantidad de demonios para que nos ataquen. Entonces, cuando hay una serie de mentiras con las que brega la gente y muchas veces se le advierte a alguien, mire, se le pudo descubrir que está mintiendo, caíste en un chisme, ahora estás señalando a otros, una acusación continua. Esto no son solamente intenciones de un corazón endurecido o personas que están heridas, también son influencias demoníacas. Una cantidad de flechas también están marcadas con rechazo. Todo el rechazo, el bullying que se lanza por las redes, en las escuelas, en los liceos, en donde quiera que haya este tipo de ataques de rechazo. Todo esto no solamente es
intenciones malas del corazón humano también son espíritus, y esto también son flechas de amargura, impaciencia, falta de perdón y lujuria. La lujuria está siendo impartida para que la gente caiga en pornografía, en adulterio, en masturbación, y la gente se desborde en pecados sexuales. Ahorita hay una ola desenfrenada en la sociedad de una hiperinformación de sexualidad sobre los niños, de abuso sexual, de pornografía infantil. Todo este desenfreno que hay en la sociedad es porque el diablo ha aumentado el ataque de una manera implacable para destruir la sociedad y ponerla en contra de Dios, para que luego, porque él sabe que luego entonces van a ser condenados al infierno y sabe que le queda poco tiempo. Entonces la falta de perdón también es una flecha del diablo. Por tanto, cuando a usted le cuesta perdonar a alguien, muchas veces porque hay un demonio allí influyendo, y eso hay que echarlo fuera, renunciar a él. Ahorita le explico cómo podemos hacer esa guerra espiritual, pero todas estas son las armas del enemigo. Recordemos lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 6, verso 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué indica esto? Acuérdese que estamos hablando de flechas. Cuando usted toma el escudo de la fe, eso indica que usted pone la fe en que Cristo ya triunfó en la cruz del Calvario. Pone la fe en que Cristo ya resucitó de los muertos. Pone la fe en que la sangre de Cristo ya pudo vencer a estos demonios. Cuando usted menciona la sangre de Cristo, los demonios saben de lo que usted está hablando. ¿De qué es lo que saben los demonios cuando usted menciona la sangre de Cristo? Que ellos fueron ya vencidos en la cruz del Calvario y no les queda sino irse de su hogar, porque sabe que usted es un soldado élite de Jesucristo que tiene la autoridad para echar fuera demonios. Ellos saben, cuando usted abre la boca y menciona la palabra, usted echa fuera los demonios con sus armas y tiene la victoria. Este ejército marcha específicamente contra la iglesia, pero también contra las familias. También quiere destruir, y su estrategia es simple. Su estrategia consiste, según lo que nos enseña Rick Joyner, es causar división en todas las escalas posibles. ¿A qué se refiere? En todo tipo de relación dentro de las iglesias, unas con otras, internamente, mucha división de iglesias. Las iglesias cuesta que se unan. La oración de Jesucristo aún no ha sido respondida. Él oraba en su oración sacerdotal, Juan capítulo 17, donde el Señor hablaba y decía: Padre, que sean uno como tú y yo, Señor, así que ellos sean uno. Pero esta oración, la iglesia todavía no ha respondido a eso, porque hay toda una guerra que hay que librar de grandes proporciones. El diablo tiene como estrategia principal causar división. Me acuerdo que en el libro, un libro de un personaje chino que hay sobre las estrategias de guerra, cómo ganar una guerra, no sé cómo se llama el libro, dice que una de las estrategias es: divide y vencerás. Hay que ocasionar división en el enemigo, según ellos, para que pueda haber la victoria. Y el enemigo tiene esa estrategia como bandera principal. Esa es la estrategia principal: dividir. Divide las familias, congregaciones contra sus pastores, divide las parejas, los esposos, divide los hermanos entre ellos, divide la familia. Entonces, estas cosas no son juego, esto es algo delicado, y tenemos que hoy atender al llamado que Dios nos está haciendo. Tenemos que atender al llamado que Dios nos está haciendo. Usted debe levantarse a partir de este tiempo, en esta cuarentena, y librar la batalla. Adorar a Dios un tiempo, pero en medio de la oración, en medio de la adoración, entrar en guerra espiritual. Y usted decirle: demonio, aquí hoy no, usted no va a afectar mi familia, usted no va a afectar mi célula, usted va a salir de la casa de los discípulos, allí donde hago la célula usted no va a poder operar, te echo fuera, te reprendo en el nombre de Jesucristo,
y te vas fuera porque nosotros tenemos la autoridad. Pero cuando se levantan los hijos contra los padres, incluso los niños pelean y usted dice, bueno, pero si estaban jugando ahorita, ¿por qué pelean? Y los psicólogos nos dicen que eso es normal, que peleen los hermanos unos con otros, y hasta cierto punto eso es cierto, porque somos humanos y de repente no nos gusta una cosa u otra, pero hay un momento donde usted sabe que no es normal. Usted sabe que se pasaron de límite. Usted sabe que trata de restaurar su relación matrimonial, pero esto se sigue en detrimento, en deterioro, en retroceso. Usted quiere salvar la situación, pide perdón y jura y tal vez promete que va a hacer las cosas mejor, pero vuelve otra vez y se levanta la contienda. Eso no es normal. Hay un demonio allí que está atormentando y dividiendo. Porque el diablo sabe el principio de lo que Jesús estableció: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces el diablo trata de dividir la familia para destruirla, dividir las iglesias al punto de hacerlas hasta el extremo de hacerlas caer de la gracia por su división. Iglesias que quedan cerradas completamente y algunos miembros se salvan yéndose a otras congregaciones, y por todas partes encontramos el desastre del enemigo. Por eso debemos entender que esta guerra espiritual hay que librarla. Ahora, el transporte de estos demonios, el vehículo en que se mueven estos demonios, son personas cristianas que no están velando. Es tremendo. Dice Rick Joyner que cuando vio el ejército que se movía, avanzaba a atacar, y ven los caballos en los que se movía, por decirlo de algún modo, eran cristianos que no estaban revestidos con la armadura de Dios y velando. Algunos tenían la armadura incluso parte solamente de ella, por la mitad tal vez, pero otros eran que estaban allí maliciados y estaban cargando demonios en los hombros. Acuérdese que a los cristianos no se les meten los demonios dentro, porque allí está el Espíritu Santo. Y las personas que tienen los demonios internamente en su alma son personas que no han nacido de nuevo, que no son cristianos. Pero cuando usted es cristiano pero no vela, y usted deja de orar, y usted se debilita espiritualmente, no lee la Biblia, su fe se deteriora y se va debilitando. Llega el momento en que entonces los demonios se le van a colocar arriba, y usted piensa que es el Espíritu Santo que le está usando para ver cosas y para llevar una información y para tratar de poner orden, pero resulta de que no es el Espíritu Santo, son demonios que lo están usando usted, y usted no se da cuenta que eso está sucediendo. Se requiere el don de discernimiento de espíritu para poder ver estas cosas, y me sorprende porque nosotros con mi esposa como pastores hemos descubierto todas estas cosas, y nos ha sorprendido cómo gente cristiana, aún con tiempo en el Evangelio, son usados por el mismo enemigo para dividir la iglesia, para traer daño, para traer retroceso, y apaciguan su conciencia con verdades teológicas. Pero usted debe ser libre de estas cosas, reconociendo estas cosas. Cristianos se dejan engañar y son usados por el demonio o son cautivos por él. ¿Cómo ganar la batalla? Resumiendo, primero hay que nacer de nuevo. Lo segundo, vivir en santidad. Pero primero, nacer de nuevo se trata de cuando aceptamos a Cristo, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Dios nos perdona, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, hace que seamos nuevas criaturas y Dios nos da vida eterna. Luego entonces que nacemos de nuevo, empezamos a vivir una vida en santidad progresiva, en obediencia a la palabra, y ahí es cuando Dios nos va a dar la victoria para entrar a ser soldados élite. Estar bajo cobertura. Usted no puede estar en un lugar sin cobertura. Hay un orden en el reino de Dios. Y si lo hay en el reino de las tinieblas, ¿cómo no va a haber un orden dentro del reino de Dios? Usted no puede ser acéfalo. Usted debe tener un pastor, un líder a quien entregar cuenta. Nosotros tuvimos el discipulado con mi esposa, con nuestros pastores, el día jueves vía internet, y allí estamos sujetos a nuestros pastores. Tomamos la palabra que Él nos da a nuestros pastores, la compartimos en la congregación y estamos bajo autoridad. Así
debe usted estar bajo cobertura para poder librar la batalla. Luego, lo cuarto es ponerse la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6. Y luego entonces hacer guerra espiritual y verá que los demonios van a salir en el nombre de Jesús. Ore por sus discípulos que están en la célula, ore por los matrimonios, reprenda a los demonios. Es tiempo de que ganemos la victoria, la batalla espiritual en el nombre de Jesucristo. No crean que esto es solamente para unos cuantos. No, esto es para cada cristiano. Y no es solamente para los cristianos, esto es para el inconverso. Si el inconverso quiere ser libre del reino de las tinieblas, debe acudir a Jesucristo. Así mismo, entonces, hoy le hago un llamado para que entre en estas filas y vamos a hacer la guerra espiritual que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a orar. Si usted es inconverso, haga esta oración si quiere la salvación de su alma y ser trasladado al reino de la luz. Dígale: amado Dios, hoy reconozco que soy pecador, pido perdón por mis pecados, por favor sálvame, trasládame Dios del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Y si usted es cristiano, dile: Señor, aquí estoy. Entro en las filas del ejército élite para librar la batalla en el nombre de Jesús. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.